Bien, en el ejercicio 15 se nos dan algunos datos y nos dicen que nosotros tenemos un trapecio rectángulo. Trapecio es el cuadrilátero que tiene dos lados paralelos que no necesariamente miden lo mismo, de hecho no lo miden, pero por ser un trapecio rectángulo, tengo un ángulo recto con una de sus bases y en realidad va a ser en dos de las bases. Por eso yo tengo que esta es la base mayor, el ángulo recto, una altura y la base menor. ¿Qué es lo que me dice? Que la base mayor mide 12 centímetros, que la base menor mide 8 centímetros. Y lo que me pide es cuánto vale la superficie de ese trapecio. Y la superficie para nosotros es lo mismo que el área. Por lo tanto, recordando las fórmulas, yo sé que el área de un trapecio es la base mayor más la base menor multiplicado por la altura dividido entre 2. ¿Qué es lo que yo necesito entonces para saber cuánto mide o cuánto tiene de superficie o de área este trapecio? Necesito saber cuánto mide la base mayor, sí lo sé. Necesito saber cuánto mide la base menor, también lo sé. Necesito saber cuánto vale la altura, eso no lo sé. Y necesito saber cuánto vale 2, sí lo sé. Entonces, si yo puedo conocer cuánto vale la altura, puedo determinar el área de ese trapecio. Y al repasar los datos que nos da el problema, descubrimos que el ángulo que forma el lado desigual con la base mayor es de 43 grados 45 minutos 28 segundos. Fíjense que en la fotocopia aparece todo como si fueran grados, pero corresponde a 43 grados 45 minutos 28 segundos. Y acá este lado no medía 8, sino que medía 8,5, que ya lo hemos corregido. ¿Para qué son estos datos? Porque por lo que vimos recién, si nosotros conocemos la altura, ya podemos calcular el área. Entonces yo me voy a detener a trabajar para determinar la altura y el área la van a calcular ustedes. ¿Cómo voy a hacer esto? Y es bastante sencillo. Yo sé que todo esto es la altura de este trapecio. Pero como estos dos lados son paralelos, esa altura es exactamente lo misma que esta de acá. Nada más que esta de acá forma un ángulo de 90 grados también con este lado. Y de repente, si yo me olvido de este pedacito, acá se me formó un triángulo rectángulo, donde no conozco la altura, pero sí conozco el ángulo y también puedo conocer cuánto mide esta base que va a ser el cateto adyacente de ese triángulo. ¿Cuánto va a medir ese cateto adyacente? Fíjense, yo voy a separar acá la base mayor. Me la traje hasta acá, me traje hasta acá. Y ahora voy a separar y traer para acá la base menor. Y la base menor es este pedacito. Si esto mide 8,5 y todo esto mide 12, ¿cuánto mide el cateto adyacente? El cateto adyacente es justo lo que le falta a 8,5 para llegar a 12. Entonces el cateto adyacente va a ser igual justamente a esos 12 menos los 8,5. Eso va a ser algo así como 3,5 centímetros. Y por lo tanto yo ya sé cuánto vale el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Que si yo separo el dibujo, voy a tener esto así. Este ángulo que mide 43 grados, 45 minutos, 28 segundos, que es mi ángulo alfa. Este lado, que es el cateto adyacente, mide 3,5 centímetros. Y este lado de acá, para mí es el cateto opuesto, que es la altura que yo quiero averiguar. Por lo tanto, teniendo cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo alfa, me fijo en cuál de las tres relaciones trigonométricas que yo tengo como fórmula y vamos a descubrir que aparece como tangente de alfa igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Yo conozco alfa? Sí.
¿Conozco el cateto opuesto? No, es el que quiero averiguar. ¿Conozco el cateto adyacente? Sí. Entonces, este cateto adyacente que está dividiendo, lo paso para acá multiplicando y ya conozco cuánto vale la altura. Conociendo la altura, aplico la fórmula y ya puedo determinar sin ningún tipo de problema la superficie o el área del trapecio rectángulo, que es el problema número 15.